3. Ok, vamos a resolver ejercicios de sustitución y áreas entre curvas. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios entretenidos, justamente apuntando al nivel de dificultad que se podría presentar en una eventual evaluación. ¿Ya? Entonces, ejercicio número 1. ¿Ya? El primer ejercicio que vamos a hacer es calcular la integral. Podría ser... Sí, podría ser esta. Estos son de sustitución. A ver, una integral indefinida primero. Dx dividido en la raíz de 1 menos logaritmo cuadrado de x por 1 sobre x. Ahí está. Ya. Entonces, solución. Como para partir, sustitución. U igual a logaritmo de x. Ya voy a explicar el por qué. Lo importante de la sustitución que uno hace es justamente encontrar el diferencial adecuado. O sea, cuando uno deriva, aparezca esa derivada de alguna u otra manera esta integral. Entonces, antes de eso, lo que vamos a hacer aquí es tratar de escribir esto así. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué elegimos logaritmo? Porque la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, aquí tenemos que du es igual a 1 partido por x diferencial de x. Ya, entonces, al hacer ese cambio de variable, la integral y va a quedar de la siguiente forma. Yo voy a escribir esta integral para poder mostrar cuáles son los elementos que vamos a reemplazar. Entonces, podemos ver claramente que esto de aquí se transforma en un cuadrado, porque u es logaritmo, entonces logaritmo cuadrado es un cuadrado. Y esto que está aquí se transforma en diferencial de u. Entonces, la integral como tal nos va a quedar la integral de u 1 menos u al cuadrado. Y esa integral es una integral conocida. ¿Ya? La integral de 1 sobre 1 menos u cuadrado es arcoseno. Lo importante es conocerlo. Arcoseno de u más c. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de dónde viene eso? Recordar, ¿cierto? Recordar que la derivada de x del arcoseno, si no recordamos eso, es 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora, una vez que yo integro, como es una integral indefinida, nosotros tenemos que volver a la variable original. Como u le llamamos logaritmo natural de x, entonces la integral de x sobre x raíz de 1 menos logaritmo cuadrado de x corresponde a arcoseno del logaritmo de x. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahí me escriben en el chat. Perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, vamos con un siguiente ejercicio que va a ser un poquito más elevado. Ya pensando, por supuesto, en preguntas tipo prueba. Ejercicio número 2. Pues nos vamos a meter en la parte de área. Entonces,
sea f de a b en r derivable, sí, acotada e integrable, perdón. Acotada e integrable. El cual verifica que f de a más b menos x es igual a f de x. Para todo x en AB. ¿Ya? Entonces, vamos a probar que la integral desde a hasta b de x por f de x diferencial de x puede ser escrita como a más b medios integral desde a hasta b de fx diferencial de x. ¿Ya? Esto es una pregunta ya un poquito más elevada. También la idea es utilizar la sustitución. ¿Ya? La idea de acá también es usar esa sustitución. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que se nos puede ocurrir? A ver, ¿cuál sería la sustitución que nosotros podríamos considerar? Entonces, sea u igual a más b menos x. ¿Ya? Entonces, si yo despejo la x, ¿por qué tomo este cambio de variable? Porque aquí está, po. Ahí hay una información, ¿cierto? Que se encuentra acá dentro de la información, digamos, del enunciado que te está dando una pista de qué cosa podríamos sustituir. Entonces vamos a llamarle u a más b menos x. Entonces du va a ser menos de x. ¿Ya? Porque esto es constante, entonces nos queda menos de x. Una vez que nosotros hacemos un cambio de variable, hacemos el cambio de límite. El cambio de límites dice lo siguiente. Si x vale a, entonces u vale b. ¿Por qué? Porque yo reemplazo la x por a en la nueva variable. Esto queda a más b menos a, y esto sería b. Si x vale b, entonces yo reemplazo, te queda u igual a más b menos b, te queda a. Ya, entonces vamos a reemplazar. Fíjate que arriba yo tengo x. Y a mí no me interesa x. Me interesa, o sea, tengo x y aquí yo tengo u igual a eso, entonces tengo que despejar x. Como u es a más b menos x, entonces eso es equivalente a decir que x es igual a más b menos u. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es no trabajar, por supuesto, con toda la integral, sino que solamente de un lado, y como es una prueba o demostración, como ustedes quieran, tenemos que llegar de un lado al otro. Entonces vamos a reemplazar aquí y vamos a llegar allá. Entonces veamos qué sucede. Y para nosotros es la integral. Donde hay a, va a haber b ahora. Donde hay b, va a haber a. Arriba tenemos a más b menos u, ¿cierto? X. Por f de x, que es a más b menos u. Diferencial de u, que queda como menos de x, ¿cierto? Entonces, como de u es menos de x, entonces de x es igual a menos de u. Nos quedaría menos de u. Este signo menos lo que va a hacer es invertir nuestra integral, ¿ya? La va a invertir. Entonces, este signo menos va a invertir los límites de integración y nos va a quedar a hasta b, a más b, ¿ya? Menos u.
por f de a más b menos u diferencial de u. ¿Hasta aquí está todo claro? Ya, perfecto. Entonces, miren, mucha atención a lo que voy a hacer ahora. Recordemos la propiedad. La propiedad decía que f de a más b menos x es igual a f de x. Por lo tanto, f de a más b menos u tiene que ser igual a f de u, ¿cierto? De acuerdo a la propiedad, esto tendría que ser igual a f de u. Entonces, mucha atención, porque nos va a quedar así. Va a quedar i igual a la integral desde a hasta b de a más b menos u por f de u diferencial de u. De esa forma, yo lo que voy a hacer aquí es una pequeña asociatividad y voy a multiplicar f de u a cada término. Y nos va a quedar así. Y es integral desde a hasta b. A más b, fu, diferencial de u, menos integral desde a hasta b de u, f de u, diferencial de u. Y quiero que observemos una cosa. Resulta que la integral original para nosotros es esta. A esa integral nosotros le llamamos i, ¿cierto? En el fondo es lo mismo, porque acá lo que hicimos fue reemplazar y todo lo demás, pero le llamamos i. La integral esta se llama integral desde a hasta b de x por fx de x. Eso se llama i. Si nosotros observamos acá abajo, volvió a aparecer con este cambio de variable, volvió a aparecer i. De esa manera tenemos que i es igual a constante por función, la constante sale, integral desde a hasta b de f de u, diferencial de u, menos i. Despejamos i. Este i está restando, va sumando al otro lado, te queda 2i a más b, integral desde a hasta b, f de u, diferencial de u. De esta forma, entonces, tenemos que i es, pasado el 2 dividiendo, ¿cierto? Queda a más b medios, integral desde a hasta b, f de u, diferencial de u. Si nosotros observamos arriba, era justamente lo que queríamos demostrar. La única diferencia es la letra. Pero da lo mismo. Recordemos que las integrales son mudas, las letras son mudas, por lo tanto yo la puedo usar como quiera. De este modo, concluimos que la integral entre a y b de x por f de x diferencial de x se puede escribir como a más b medios, integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Y ahí estaría demostrada la proposición. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Ya, esos son el tipo de preguntas que podría salir eventualmente en una evaluación. ¿Ah? Este tipo de cosas, como este ejercicio. Ya, vamos a los de área. Vamos a ir a los de área. Ejercicio número 3. El ejercicio 3 va a ser el siguiente. Determine el área ¿ya? De la figura dada por I igual x al cuadrado y la recta tangente a esta parábola en 1, 1. Y el eje x. ¿Ya? Ese va a ser el ejercicio número 3. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer es construirnos la recta tangente en 1, 1. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder saber cuáles son los elementos participantes. Entonces, recordemos que
la recta tangente se construye así. Y menos I0 igual a la derivada en el punto X0 y 0 por X menos X0. En este caso, el X0 es 1 y el Y0 también. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Y igual X cuadrado. Entonces, la derivada de eso, Y' es 2X, perdón. De esta forma tenemos que Y' en el punto va a ser 2 por 1, es decir, 2. Luego, la recta tangente va a ser Y menos 1 igual a la derivada que es 2 por X menos 1. De esta forma, tendríamos que hacer lo siguiente. Y menos 1 igual a 2X menos 2. De esta forma, Y es igual a 2X menos 1. Ya. Ok. Esta sería entonces nuestra recta tangente. ¿Hasta aquí todo claro? Ya. Perfecto. Como hablaban de una recta tangente, entonces había que construirla. Ya, ahora vamos a graficar. ¿Ya? Para hacer los gráficos, yo me voy a aprovechar de nuestra plataforma tecnológica para que quede más bonito. Justamente vamos a recurrir a GeoGebra. Este GeoGebra, bueno, yo preferiría en realidad hacerlo a mano, pero queda un poco feo. Después voy a explicar cómo se grafican estas cosas, pero tenemos, por ejemplo, igual x al cuadrado, tenemos la recta y igual a 2x menos 1. No sé si, creo que estoy transmitiendo, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, acá, el área corresponde a esta zona, porque es la parábola justamente con su recta tangente y el eje X, como habían dicho. Entonces, esta zona que está aquí. Bien, vamos a llevar esto a otra pizarra. Entonces, tenemos esto de aquí. Muy bonito, pero eso es. Bueno, acá tenemos dos alternativas. Podemos trabajarlo con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Yo en lo personal creo que con respecto al eje Y es más fácil. Ya lo voy a explicar. O sea, uno podría eventualmente calcular el área usando como variable el eje X o usando como variable el eje Y. Tenemos súper claro que la zona que nosotros queremos calcular de área corresponde a esta que está aquí. Bueno, no me quedó muy bonito, pero se entiende que esa es la zona. ¿Ya? Entonces, a ver, yo lo voy a hacer con dos alternativas. ¿Qué pasa si lo trabajo como eje variando, trabajando en el eje X? O sea, no quiero hablar de eje X, sino que integrando con respecto al eje X, integrando con respecto a X. Bueno, si integramos con respecto a X, ¿ya? Si lo hacemos tomando como variable al eje X, nosotros sabemos que la recta tangente es en 1, 1, por lo tanto este valor es 1. Y aquí, ¿qué pasa? Resulta que el área se divide en dos partes. Hay un área 1, que es solamente el área de la parábola. Sabemos que eso ocurre en 0,5, que corresponde a un medio, ¿cierto? Eso se produce por el punto de intersección de la recta. Si nosotros hacemos y igual 0 en la recta, nos queda 2x menos 1 igual a 0, y al despejar te queda x es igual a un medio. Por lo tanto, ese valor de ahí es un medio. Este. Entonces, el área 1 es el área comprendida entre la parábola, aquí está, y el eje X.
Por lo tanto, ahí es fácil de calcular. Quedaría como la integral de 0 a 1/2 solamente de la parábola, que sería x cuadrado diferencial de x. Si nosotros calculamos esa área, te queda x cubo partido por 3 evaluado entre 0 y 1/2. Entonces nos queda 1/3, 1/2 al cubo, menos 0 al cubo. Entonces te queda 1/3 por 1/8, y eso sería 1 partido por 24 unidades cuadradas. ¿Se entendió eso? Esa primera parte. Ya. Ahora, vamos con el área 2, que le llamamos acá esta parte de al lado. Aquí lo voy a hacer con rojo. El área 2, ¿ya?, es una integral que va a ir desde 1/2 hasta 1. Desde aquí hasta acá. Pero fíjate acá. Acá nosotros tenemos la parábola x cuadrada menos la recta, que es 2x menos 1. O sea, la parábola está arriba, la recta está abajo, por lo tanto, sería x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, quedaría x cuadrado menos 2x menos 1 diferencial de x. De esa manera, me queda lo siguiente. Queda x cubo dividido entre 3 menos la integral de 2x, 2x al cuadrado medios, menos por menos más la integral de 1x, todo eso evaluado entre 1/2 y 1. ¿Ya? Entonces aplicamos el teorema fundamental, yo voy a continuar acá, A2. ¿Ya? A2. A2 entonces va a ser 1/3, 1 al cubo menos 0 al cubo. Aquí voy a simplificar, menos, ¿por qué le puse 0? Nada que ver. Era 1/2. Ahí sí. Menos, voy a simplificar acá, y queda 1 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado más 1 menos 1/2. Estoy aplicando el TFC. La de arriba menos la de abajo. Entonces nos queda A2 igual a 1/3, 1 menos 1/8, menos 1 menos 1/4, más 1 menos 1/2. Entonces, aquí viene pura álgebra, ¿no? Pura parte numérica. 1/3 queda 7/8, 3/4, 1/2. Si hacemos los cálculos, queda que el área 2 es mínimo común, 3 por 8. Ese sería el mínimo común. Aquí queda igual, 7. 4 en 8 son 2. Te queda 2 por 3 en el fondo. 2 por 3 por 3, más 2 en 8 son 4, 4 por 3. No olvidar el 1. Entonces te queda 24 abajo. Que te queda 3 por 3, 9, 9 por 2 son 18. 4 por 3, 12. 12. Acá 24. Entonces te queda 7 más 12 serían 19, menos 18 te queda 1 unidades cuadradas. De esa manera tendríamos área 1 más área 2 igual el área total. Entonces tendríamos esto. Área 1, área total, es el área 1 más el área 2. Esto es 1 partido por 24 más 1 partido por 24. Eso es 2 partido por 24, o sea, 1 partido por 12 unidades cuadradas. ¿Se entendió?
Perfecto. Ahora, esa es una alternativa. Una alternativa es hacerlo así. Ahora, la otra opción es integrando con respecto al eje X. Alternativa 2. Integrando con respecto al eje Y ahora. A la variable Y. Bueno, yo voy a tomar el dibujo y vamos a observar lo siguiente. Si voy a integrar con respecto a Y, tenemos súper claro de que la intersección entre x cuadrado y 2x menos 1 se produce cuando x cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. Si nosotros hacemos la cuenta, x menos 1 al cuadrado igual a 0, bueno, y claramente eso ocurre cuando x vale 1. Por otro lado, este puntito, yo lo puedo reemplazar en f de 1, te queda 1 al cuadrado, o sea, eso es 1. Ya está más que confirmado, pero lo estamos haciendo en términos geométricos. O sea, algebraicos para confirmarlo. O sea, si yo no conozco el gráfico, se puede obtener de esa manera. ¿Ya? Ahora, ojo con una cosa. Yo aquí voy a integrar de 0 a 1. ¿Cuál es la ventaja de integrar con respecto a y en este caso? En el caso anterior, para poder calcular el área, yo tuve que dividir el área en dos partes. ¿Por qué? Porque no, en todo el rango de integración había una parte que la parábola estaba solita con el eje, y había otra parte en donde la parábola estaba con la recta abajo, por lo tanto había que hacer una diferencia, había que hacer dos cálculos. Aquí no es así, porque si uno lo mira bien, ya lo voy a calcular, lo voy a mostrar con rojo. Si uno integra con respecto al eje Y, podemos ver que en 0 y arriba en 1, que corresponde al valor en donde yo quiero integrar, siempre la recta está a la derecha y la parábola está a la izquierda. Siempre. Por lo tanto, el área va a ser una sola integral. ¿Ya? La más positiva siempre es la que está más hacia la derecha, hacia acá. Y la más negativa siempre es la que está hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo quiero calcular esta área completa, lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestras funciones en términos del eje Y. Entonces, si y es igual a x al cuadrado, de aquí tenemos entonces que x cuadrado es igual a y vamos a despejar y te queda que x es igual a la raíz de y. ¿Por qué simplemente saqué eso y no le puse valor absoluto? Porque aquí x es positivo. ¿Cómo sé que es positivo? Bueno, el gráfico te lo está diciendo. Esto es x, esto es y, estamos trabajando acá y ahí, eso es el primer cuadrante, entonces x es positivo, entonces x igual a raíz. Por otro lado, y es igual a 2x menos 1. Al despejar, te queda y más 1 igual a 2x. Por lo tanto, x es igual a y más 1 dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, esta recta que está en azul es y más 1 dividido entre 2. Y la verde, que corresponde a la parábola, corresponde a x igual a la raíz de y. Entonces, al calcular en la integral que va a definir el área, va a ser la integral desde 0 hasta 1. Siempre la que está más a la derecha es la recta, y la que está a la izquierda es la parábola. ¿Se entiende el planteamiento? Perfecto. Entonces ahora nosotros nos preocupamos de hacer la integral. ¿Ya? Entonces para eso vamos a separar, vamos a dejar un medio integral de 0 a 1 de y más 1 diferencial de y menos integral desde 0 hasta 1 de y a la 1 medio diferencial de y. Hacemos el cálculo y nos queda que el área es 1 medio y cuadrado medios más y entre 0 y 1 menos y a la 1 medio más 1 dividido
en 1/2 más 1 entre 0 y 1. De esa forma entonces nos queda 1/2, 1 al cuadrado dividido por 2, menos, más 1, perdón, menos 0 al cuadrado dividido por 2, menos 0. ¿Ya? Primer teorema fundamental del cálculo de acá. Acá abajo, lo voy a escribir abajo por razones de espacio. Esto es 3 medios, entonces te queda 2 tercios por i a la 3 medios entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer las sumas acá. El área te va a quedar en 1/2, te queda 1/2 más 1 serían 3 medios. Y acá te queda menos 2 tercios por 1 a la 3 medios, menos 0 a la 3 medios. Esto es 3 cuartos menos 2 tercios. Hacemos los cálculos. 12, te queda 9 menos 8. Nuevamente, esto es 1 sobre 12 unidades al cuadrado. Entonces, esto viene un poco a confirmar la idea. O sea, si yo integro con respecto a i, la integral es mucho más fácil, porque es una sola, y los cálculos son mucho más reducidos. Entonces, integrando o con respecto al eje X o con respecto al eje Y, tenemos el mismo equivalente, digamos, a la respuesta. O sea, las respuestas se llegan igual, pero hay procedimientos que son más sencillos que otros. Ahora, ¿cómo distingo yo si usar con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Fácil. Si uno mira con respecto al eje X, que la curva de arriba y la de abajo están siempre en el mismo orden, entonces ahí yo llego e integro con respecto al eje X. Si nosotros miramos acá, para poder dividir, para poder calcular el área usando el eje X, tenía que dividirla en dos partes. Entonces eso hace que haya más trabajo. En cambio acá, si yo integro con respecto al eje Y, siempre hay una que está más a la derecha y otra más a la izquierda en ese intervalo. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. El ejercicio número 3. Vamos a hacer un ejercicio número 4. ¿Ya? Ejercicio 4. El ejercicio 4 va a ser este que quiero mencionar acá. Son sencillos, pero suponen un pensamiento interesante. Dice, sean FG de RNR definidas de esa forma. Determine si es posible los valores de A de modo que el área de la región situada sobre la gráfica de G y debajo de la gráfica de F sea 9 metros. Bueno, lo primero es establecer un posible gráfico. ¿Ya? Yo no sé qué valor va a dar, no sé si es positivo o negativo. Lo que sí sé es que la parábola x menos x cuadrado es una parábola que se abre hacia abajo y pasa por 0. Le voy a poner así f x menos x al cuadrado, entonces yo factorizo por x, te queda x 1 menos x. Y este es 0 cuando x vale 0 o x vale 1. Entonces, acá tengo el 1, ahí tengo el 0, más o menos por aquí vamos a ubicar el vértice de esta parábola, entonces vamos a decir que más o menos el gráfico es así. Y vamos a suponer que tenemos una recta g de x igual a ax, te dicen que a es menor que 1, o sea, podría tener una pendiente positiva o negativa. Bueno, más allá de eso, se sabe que hay una intersección. ¿Ya? Puede ser así, puede caer al revés, pero no importa. Lo que importa es que esto es un gráfico referencial, no tiene por qué ser algo exacto. Lo importante es que si quiere el área
por sobre la gráfica de G, que G es la recta, y por debajo de la parábola. O sea, lo que se quiere, en el fondo, es esta área que está aquí. Es el área que se quiere. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular los puntos de intersección. Lo primero, saber cuál es ese puntito, porque no lo sabemos. Entonces, puntos de intersección. Bueno, lo único que hay que hacer ahí es igualar. ¿Ya? Lo único que hay que hacer ahí es igualar. Entonces tenemos x menos x al cuadrado igual a por x. Entonces todas las x se van a ir a un lado. X menos a por x menos x al cuadrado igual a 0. Factorizamos por x acá. Te queda x por 1 menos a menos x al cuadrado igual a 0. Factorizamos x ahora. Queda x, 1 menos a menos x igual a 0. Como x es la variable, entonces nosotros decimos x vale 0 o 1 menos a menos x igual a 0. De aquí tenemos entonces que x igual a 0 o x es igual a 1 menos a. ¿Ya? Entonces eso es importante. Este puntito está reflejando al 0, ahí hay una intersección. Y este puntito está reflejado en el eje X con una coordenada que se llama 1 menos a. ¿Ya? Por lo tanto, la integral se va a hacer entre 0 y 1 menos a, de la parábola menos la recta. Entonces nos va a quedar lo siguiente. El área va a ser la integral entre 0 y 1 menos a de la parábola menos la recta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a juntar todas las x. Esto de forma estratégica. Va a quedar x por 1 menos a menos x al cuadrado. Todo eso diferencial de x. ¿Por qué lo juntamos? Porque así nos ahorramos una integral. Calculamos aquí, calculamos acá. Entonces te queda así. 1 menos a por x al cuadrado dividido en 2. Esto es la integral de x menos la integral de x cuadrado. Te queda x cubo dividido en 3. Y todo eso evaluado entre 0 y 1 menos a. De esa manera queda lo siguiente. El área va a ser 1 menos a por 1 menos a al cuadrado dividido por 2 menos 0 al cuadrado dividido en 2 menos 1 menos a al cubo dividido por 3 menos 0 al cubo dividido por 3. Le puse los signos menos respectivos. Bueno, los ceros se van, entonces nos queda que el área es 1 menos a por 1 menos a al cuadrado dividido por 2 menos 1 menos a al cubo dividido por 3. Esto es 1 menos a al cubo dividido por 2 menos 1 menos a al cubo dividido por 3. Si hacemos la suma de fracciones, te queda 1 menos a al cubo dividido por 6, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que esta área sea 9 medios. O sea, se busca que el área sea 9 medios. Dice, de modo que el área, se buscan los valores de A, de manera que esta área que nosotros pintamos en verde sea igual a 9 medios. Entonces, se busca que el área sea igual a 9 medios, unidades al cuadrado. Esto es lo mismo que decir que 1 menos a al cubo dividido por 6 tiene que ser igual a 9 medios. Entonces ahora tenemos que despejarlo, ¿no? Y al hacer el despeje, nos queda 1 menos a al cubo igual a 9 por 6 dividido entre 2. 2
Para llegar al 3, 9 por 3 son 27. Entonces te queda así. 1 menos a al cubo igual a 27. Sacamos raíz cúbica y nos queda 1 menos a igual a la raíz cúbica de 27, que es 3. De esta forma, entonces tendríamos que 1 menos 3 es igual a A. O sea, que A vale menos 2. ¿Se entendió? No entra el valor absoluto porque es buena apreciación esa. No, porque acuérdate que raíz cuadrada de u al cuadrado es valor absoluto de u. En general, si n es un entero positivo, la raíz 2 enésima de u elevado a la 2n, o sea, raíces de índice par, esto es valor absoluto de u. Sin embargo, cuando yo tengo raíces de índice impar, eso es directamente u. Y en este caso la raíz cúbica, por esa razón es que nos sale el valor absoluto. ¿Se entendió bien? Perfecto.